predicar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y aquí miramos, hermanos, a un hombre, hermanos, padeciendo por predicar la verdad, hermanos. Juan el Bautista predicaba la verdad al gobierno, hermanos, a Herodes, el rey de aquel tiempo. Decía: no te es lícito estar con esa mujer. Le predicaba en su cara, le predicaba verdades bíblicas, hermanos, porque ellos conocían de la verdad y estaban apartados de las verdades de Dios. Y le agarraban coraje, le agarraban odio y querían matar. Como ahorita, hermanos, hasta la fecha todavía, hermanos, ¿verdad?, nos quieren cortar la cabeza. Nos quieren, hermanos, ¿verdad?, quitar, hermanos, hacia un lado y hacer todo lo que les da su gana, hermanos, pero aún así la palabra de Dios se tiene que seguir predicando la verdad, hermanos, porque la verdad nos hará libres, hermanos. A pesar, hermanos, de que estamos viviendo, hermanos, una época de la modernización, una época del mecanismo, la ciencia, la tecnología, las modas, cambio de leyes en contra de los principios bíblicos, el pecado sigue aumentando de peor en peor. Leyes no son para mejorar, las leyes son para empeorar. Leyes contra el aborto, hermanos, no en contra, a favor del aborto, quitando la vida, hermanos, de seres preciosos que todavía no nacen, tienen la oportunidad de venir a este mundo, hermanos, pero el aborto, hermanos, es una ley, hermanos, que permite quitarles la vida. Leyes, hermanos, de casar, hermanos, a una pareja del mismo sexo, hermanos, leyes que están en contra de la palabra de Dios. El gobierno no tiene acceso, hermanos, a parar el pecado, sino al contrario, está a favor del pecado. Y está permitiendo que siga implementando leyes a favor del aborto, leyes a favor, hermano, de permitir legalmente casarse entre el mismo sexo. Y ahora es legal, hermanos, en todo este país. Y poco a poco nos van orillando de tal manera, hermanos, que un día nos impedirán reunirnos a escuchar libremente en una iglesia, sentarnos con la Biblia, con la palabra de Dios y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Aquí vemos, hermanos, a Herodes, un pecador, un adúltero y un asesino. Lo dice Mateo 14:10, lo acabamos de leer, hermanos. 14:10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Aún así, hermanos, a través de estas cosas, hermanos, Dios procura, hermanos, que este hombre primero escuche un mensaje, una advertencia de Dios. La palabra de Dios tocó su corazón. La palabra de Dios, hermanos, cuando Juan el Bautista le predicó, hermanos, llegó al corazón de este hombre. Qué bueno que la palabra de Dios nunca regresa vacía, amén, hermanos, siempre dice algo, siempre llega algo, siempre nos habla de alguna manera, amén, hermanos. Y nunca regresa vacía, hermanos. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, Mateo 14:10, que ese hombre, Juan el Bautista, le predicó, hermanos, un mensaje que a él no le gustó, pero le llegó. Y esto ordenó, dice, que decapitara a Juan en la cárcel. Le dolió, hermanos. Le dolió el haberse pisado duramente el gallo. Aún así, hermanos, procurado por Dios, hermanos, la palabra lo tocó, hermanos. Y, hermanos, Dios nos da una oportunidad, hermanos, que cuando las cosas están tan mal, hermanos, y estamos tan lejos de Dios, desobedeciendo a Dios, todavía Dios nos da un mensaje en su misericordia, a ver si cambiamos, a ver si entendemos, a ver si recapacitamos para poder, hermanos, llevar todavía la gloria de Dios hacia adelante, con nosotros o sin nosotros, hermanos. Amén. Porque la gloria solo es de Dios, hermanos. Dice Hebreos, hermanos, 4:12, hermanos. Hebreos 4:12. Cuando el mensaje le tocó, hermanos, a su corazón, este hombre tenía la oportunidad de tomar una decisión de cambiar, hermanos.
aquel pensamiento macabro que estaba dentro de su corazón. Tenía la oportunidad de arrepentirse, hermanos, y apartarse de su pecado que estaba cometiendo, el cual se le predicó duramente, hermanos. Pero ahí en Hebreos, capítulo 4, verso 2, hermanos, nos enseña una gran verdad. Dice, porque la palabra de Dios, hermanos, al momento que es predicada, mire, la palabra de Dios es que, hermanos, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Entonces, hermanos, por esta razón, hermanos, mientras que el apóstol Juan, hermanos, Juan el Bautista, hermanos, perdón, le estaba predicando la palabra de Dios, esa palabra le estaba penetrando el corazón duramente, hermanos. Aquella palabra, cuando estaba, hermanos, siendo introducida en su corazón, le estaba redarguyendo el corazón, los pensamientos y las malas intenciones que habían dentro de su corazón, para que tomara una buena decisión, pidiera perdón a Dios y se apartara del pecado. Qué bueno es Dios, hermanos, que siempre a través de su palabra nos da un mensaje para que cambiemos, para que capacitemos, para que entendamos y nos pongamos todavía bien con Dios, antes que Dios traiga destrucción, antes que Dios traiga juicio, antes que Dios traiga mortandad, antes que Dios traiga su espada de doble filo sobre la humanidad. Amén, hermanos. Pero este hombre no se arrepintió, hermanos. Se le señaló su pecado, hermanos, y se le dijo, y en vez de arrepentirse le dio coraje, hermanos. Es más, hasta sintió un arrepentimiento fingido, hermanos. Fingido. Como muchos se muestran, de tal manera que Dios mira y escudriña los más íntimos pensamientos y el sentir dentro de nosotros. Y Dios sabe si nuestro arrepentimiento es real o no es real ante los ojos de Dios. Amén, hermanos. Isaías 55:7, hermanos. Vaya ahí, hermanos. Isaías 55:7. Este arrepentimiento, hermanos, que este hombre mostró era fingido. Porque Dios miró cómo estaba su corazón por dentro, hermanos. 55:7 dice la Biblia, la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y que, hermanos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar, hermanos. Dios estaba dando una gran oportunidad a este hombre que se arrepintiera a través de ese mensaje de este hombre, hermanos, que no tuvo miedo, hermano, aunque fuera el rey, le predicó la verdad, hermano. Dios tenía una oportunidad para este hombre que se arrepintiera, dejara su inicuo pecado, sus inicuos pensamientos, se apartara de su maldad y se acercara a Dios, pero fingió su arrepentimiento, hermanos, como para que la gente lo mire. Pero por muy actores que seamos, por muy fingidos que seamos, hermanos, Dios mira si nuestro arrepentimiento es genuino y real delante de Dios. Porque si no es así, ¿qué creen, hermanos? Le vamos a volver a adorar a Dios, hermanos. Vamos a volver a pecar, hermanos. Vamos a volver otra vez a sentir coraje, vamos a sentir resentimiento, vamos a sentir odio cuando se nos está predicando una verdad en un pecado que nos está tachando como un dedo en una llaga y nos está lastimando, hermano, y nos está, hermano, endureciendo el corazón. Y si no hay un arrepentimiento genuino, hermano, la agarramos contra el predicador, hermanos. Y este hombre, hermanos, su arrepentimiento no fue sincero. Fingió su arrepentimiento. ¿Qué fue, hermanos, realmente el problema de Herodes, hermanos? ¿Dónde estaba el problema de este hombre, hermanos? Un hombre rey, un hombre rico, un hombre poderoso. ¿Dónde estaba su problema de este hombre, hermanos? ¿Qué es el problema de un cristiano que nos lleva a cometer tal pecado?
hizo cometer ese pecado horrendo ante los ojos de Dios. ¿Qué es el problema de un cristiano hoy en día? Cometer tal falta. El problema hoy en día, hermanos, que el pecado que tumba al cristiano. Es decir, el problema dónde está, hermanos. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. El problema está en los ojos, en lo que miramos, en lo que miras. Allí está el problema, hermanos. Allí está el problema. El problema no era, hermanos, que Herodes tenía a una bailarina ahí enfrente, hermanos. El problema no era que ahí estaba la mujer, hermanos, ahí, luego su hija, hermanos. El problema es que tenía un grave problema con sus ojos, hermanos. Como muchos de nosotros lo tenemos. Y fíjese a lo que voy a ir, hermanos. Porque si usted, hermanos, toma una manera, hermanos, de que usted piensa que yo le quiero personalmente lastimar, hermano, no es así, hermanos. Este también es un problema de todos, hermanos. Me incluyo yo, se incluye usted, es un problema de todos, hermanos, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, hermanos. Y esto lo dice la Biblia, que ese es nuestro problema, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mire, Marcos, vaya ahí, hermanos, Mateo 5, capítulo 5, verso 27, hermanos. Ahí está todo el problema que estamos pasando actualmente, hermanos. 5:27. Es un problema no solamente en los adultos, es un problema en los jóvenes, es un problema en los adolescentes, es un problema en los niños también, hermanos. 5:27 al 30. ¿Lo tienen? Oíste que fue dicho, no cometerás, ¿qué, hermanos? Adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que, hermanos, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde, hermanos? En su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde, hermanos? En el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué, hermanos? Córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo su cuerpo sea echado, ¿dónde, hermanos? En el infierno. Pero escúcheme, hermanos, lo que le voy a decir, hermanos. Escúcheme lo que le voy a decir, hermanos. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesús con esto, hermanos? Él hablaba, hermanos, de la lujuria con la que muchas veces los varones miramos a las mujeres, pero que en realidad lo hacía todo el tiempo extensible de pecados también cometidos, hermanos, no solamente por hombres, sino también hay pecados en el sexo femenino, obviamente también. El problema de todo esto, hermanos, es en los ojos, hermanos. Con la manera y la forma con la que miramos, hermanos. Con los pensamientos, hermanos, que se atravesan, hermanos, pecaminosos a la mente, al corazón, hermanos, que dice el Señor en su palabra. Y allí también se comete el adulterio. Ahora, esto es, hermanos, la naturaleza masculina. Esto es, hermanos, quien diga lo contrario, hermanos. Esto es, hermanos, evidentemente, hermanos, que es más que una ocasión. Todos los hombres heterosexuales hemos visto con malos ojos y codiciado alguna vez a una mujer que no sea la nuestra. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros, y por esta razón tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que leer la Biblia y tenemos que agarrarnos de Dios para no caer en esos pecados de los que
los cuales menciona el Señor en nuestra vida, hermanos. Hombres heterosexuales, hombres, hermanos, ¿verdad? Que hermanos, Dios puso, más somos una carne, somos sexo, hermanos, ¿verdad? De masculino, hermanos, y si usted, hermanos, no siente nada, entonces es un homosexual. Pero es la naturaleza, y por eso tenemos que agarrarnos de Dios, hermanos, y pedirle a Dios y estar en oración al Señor. Pero ahí voy entrando al mensaje, hermanos. Y mire, hermanos, un punto bien importante, hermanos, que a causa de esto entonces deberíamos de ser entonces todos tuertos, deberíamos de sacarnos el ojo, deberíamos de sacarnos los dos ojos, deberíamos cortarnos literalmente una mano, estar mochos entonces. Porque entonces, hermanos, como pastor, hermanos, yo de verdad quisiera primero me voy a sacarme un ojo en este instante y luego, si no es posible, el otro, y cortarme una mano, estar todo mucho aquí. Y luego otro hermano, luego el que sigue, hermano, estar una hora de tuercos aquí en la iglesia, hermanos. Jesús no hablaba de forma literal, hermanos, en este pasaje. Primero, hermanos, porque Dios, como Padre nuestro que es, no desea nuestro sufrimiento, que nos automutilemos. No fuimos salvos para mutilar nuestros cuerpos, hermanos. No fuimos salvos, hermanos, nos da una salvación, nos da una bendición, pero para que ya no peques más, para que ahora seas perfecto, ahora tienes que sacarte los ojos. Pues mira, hermano, aunque me saquen los dos ojos y aunque me corten las manos y los pies y los dedos, todavía sigo siendo un pecador, hermanos. Todavía seguimos pecando, todavía estamos en un cuerpo corruptible, hermano, en un cuerpo, hermano, que por medio de Adán se nos transgredió a nosotros y luego a nuestros equipos. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Segundo, hermanos, porque aunque nos arranquemos los dos ojos, las dos manos, los pies, seguimos siendo pecadores, hermano, y el pecado es parte de la naturaleza humana, hermano, y está en la vida como un nido en el corazón, y allí se quiere anidar, allí se quiere engrandecer, y ahí quiere tomar el control de todo nuestro ser. Es el pecado que estamos batallando día con día, hermanos, de nuestra vida. Pero lo que Cristo Jesús realmente quiso decir, hermanos, es que para evitar de pecar, lo que debemos de hacer, hermanos, es evitar toda ocasión que nos pueda hacer pecar, hermanos. Evitar. Amén, hermanos. Si el problema en tus ojos está que le estás dando mucho tiempo a ese celular, a esa televisión, evita la televisión, evita el celular, evita la internet, evita el YouTube, evita todo eso que te lleva a pecar. Eso es, sácalo de tu mente y de tu corazón, hermano. Si el problema todavía es del alcohólico, hermanos, todavía es las barras, todavía es el baile, todavía los centros nocturnos, sácalo de su corazón, evita esas cosas. Sácalos de tu corazón. Evitando la ocasión, evitaremos la trampa. Huyendo de la tentación, no caeremos en el pecado. Amén, hermanos. Como aquella mujer, la esposa de Potifar, quiso, hermano, inducir a este joven José, hermanos, un joven de Dios, en el pecado. Pero yo, se quedó con la ropa, se quedó, hermanos, había esa mujer con la ropa de este joven en las manos, y él dijo, aquí no vamos, mejor corro. Huir del pecado. Córrele, zapa
Vete, hermanos, del pecado. Porque el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos advierte y pone como una alarma se prende dentro de nosotros. Una advertencia: abusado, abusada. Este diablo te quiere tumbar, el diablo te quiere derribar. Sal de esa trampa y huye del pecado. Córtalo literalmente, hermanos, ahí. No es que ahí te tengas que sacar el ojo, no es que ahí te tengas que mutilar, no es que ahí te tengas que cortar los dedos, hermano. Acaba con esa tentación que te está debilitando y te está tumbando. Evitando la ocasión, evitaremos la trampa. Entonces, en los bailes hay trampas. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Si hay bebida en una fiesta, ¿para qué vas? Si hay alboroto, si hay reggaetón, si hay bailes, si hay tantas cosas, ¿para qué vas? Evita, córtalo, mutila el pecado. Pero ahí está. Luego se le predica una verdad y le quiere cortar la cabeza al predicador. Todas las personas tenemos debilidades. Todas las tenemos. Yo me incluyo, hermanos. Todas las tenemos. Por eso, hermanos, lo que debemos hacer es evitar lugares, situaciones o personas que nos pueden hacer caer en pecado. Evítalas. Evítalas. No te hagas que la vas a hacer, no te hagas que la vas a resistir. Apártate, evítalas, aléjate, no vayas. No te sientas el superhéroe. Te sientas que las puedes todas. Porque la verdad, somos débiles. Somos débiles. Si tiendes a ser débil al alcoholismo, a lo mejor sería aléjate de tus amigos borrachos, fiestas paganas, mundanas, todo ese tipo de alcohol, aléjate de eso. Estás batallando, aléjate, hermanos. Si te hace mucho, hermanos, las máquinas de juego, las apuestas, no entres a esos lugares, aléjate, hermanos. Empiezas con $1, empiezas con 5 y luego 10 y terminas acabando todo tu cheque ahí. Aléjate de esos lugares. Aléjate. Es un vicio. Casinos, apuestas. Es una mentira del diablo que destruye, te empobrece y te deja en la ruina totalmente. Es una mentira del diablo que piensa que vas a enriquecerse apostando y que anota, que ahora sí, que hermanos, pura mentira, vas a perder. Aléjate, apártate, es una debilidad en tu vida, aléjate de eso. Si piensas que puede ser fiel a Dios con una persona, hermanos, que te está acercando, coqueteando, molestando, hermano, aléjate de esa persona. Aléjate. Hay muchas estrategias. No importa que te baje el cielo, el sol, las estrellas, es una mentira. Aléjate, apártate. Tú eres un hombre casado, ama a tu esposa, ama a tus hijos, eres una mujer casada, séle fiel a tu esposo, fiel a tus hijos. Apártate de esas cosas. Tanto mecanismo en este mundo, hermanos, que Dios nos dice: córtalo ahí, córtalo. Ese es el problema, corta. Te está afectando ese Facebook, te está afectando los dedos, ese texteo, te está afectando ese internet. Córtalo, tira ese celular a la basura. Esa es la número 1 destrucción.
Si a través de la televisión, hermano, está destruyendo, hermanos, está entrando la inmoralidad a tu vida, destruye eso. Corta el cable, amén, hermanos. ¿Por qué quieres cable? Te está destruyendo. Es una tentación, es un vicio que te atrae, ese mugroso control, parece que tiene un diamante, un magneto en tu mano, hermano, que estás desesperado buscándote y hasta te enrabias si no lo encuentras. Córtalo, mejor apoya misiones, en esos 60, 70 dólares, mejor a un misionero, hermano, le van a hacer más de bendición y aquí te está destruyendo. Pues soy todo feroz, ya que ni duermes bien, te desvelas todas las noches, ahí estás en esa tele, ahí estás en esos videos, ahí estás en esas maquinitas, ahí estás en esos juegos, destruyenos y te está destruyendo. Muchos niños en la escuela de casa están perdiendo la bendición porque sus padres ya no están llegando a la escuela dominical. Antes llegaban 8 niños, 10 niños, ahora 1 o 2 niños nada más. Por ahí te está destruyendo el Herodes que tienes en la casa. Destrúyelo, hermano. Yo les soy honesto, hermanos. Y bien tengo falla. Hermano, un día estaba cambiando mi roof, hermanos, ahí en la casa. Estamos trabajando, jugando y pastor, ¿este cable sirve? Y le dije, era la cable, hermanos, ahí, la antenota. Le dije, de veras, hermano, ¿sabe qué, hermano? Quítelo, hermano. Métale tijera, hermano. Amén, pastor. ¡Pum! Me metió tijera, quitó la antena, ¡pum! La botó a la basura. Amén, hermano. Ay, que para ver las noticias, es que para ver el tiempo, que mentira del diablo, nos roba otras cosas, esas intenciones, hermano. Me apartaba más del tiempo, tener más comunión con Dios, más estudio, más lectura, y gracias, hermano, que me cortó el Herodes de ahí, hermanos. Amén. Uno también necesita un empuje, hermano. Amén, hermano. Porque que nomás usted estoy en las mismas luchas, en las mismas batallas que usted, hermano. Pero usted me dice algo, yo no me enojo, yo lo aprecio, le doy las gracias, pero yo le digo algo, usted se enoja conmigo. Uno hasta me deja de hablar. El lunes voy a llevar a que me registren mi celular, a ver qué está pasando, porque ya no me contestan las llamadas, hermanos. Le voy a decir, oiga, revisen este celular, porque llamo y nadie me contesta. ¿Será que no entran las llamadas? Pero si le llaman al pastor y rápido quiere que le conteste, hermano. Rápido, luego. Necesitamos, hermanos, que se nos corte, que nos estorba. Si tiendes a ser débil, hermanos, en cualquier área, hermano, cortar lo que nos estorba. Porque más vale, hermano, más vale renunciar a algo que nos va a destruir, pero a la vez va a salvar nuestra vida espiritual, hermano. Va a salvar mi familia, va a salvar mi esposa, va a salvar mis hijos, va a salvar mi matrimonio. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El problema de Herodes, hermanos, eran sus ojos lasciviosos. No, aparte, todavía aquí vemos a esta mujer mal instruyendo a su hija. Le entrenó a ser bailarina a los hombres, a bailarle al rey, sobre todo pedir que cortaran la cabeza del predicador. Oh, hermanos, qué parte importante tiene la mujer en una iglesia, en un lugar, en una familia, para instruir a sus hijos, amén, hermanos, a sus hijas, para instruirlas, educarlas, enseñarlas. Enséñala a lavar los trastes, enséñala a lavar la ropa, enséñala a planchar, enséñala a cocinar, amén, hermano. Tan grandotas ya no saben echar tortillas, amén.
día van a ser esposas, un día van a tener hijos, un día tienen que cocinar en casa. A ver, enseña a tus hijas. Esta mujer la enseñó a ser bailarina. Pero a veces no se van a ver y los hijos los enseñan, hermano. Ya no es porque los llevas a esas fiestas mundanas, ahí aprenden con lo que ven, hermanos. Yo tengo un chiquillo, hermano, de aquí de la iglesia, hermano. Tu hijo, sí, hermano, tu hijito de 2 o 3 añitos, estaba ahí moviendo el bote, ahí estaba el chiquillo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde sacaste eso? ¿Dónde viste eso? ¿Quién es la iglesia? No. Voy a preguntarle a una maestra, a ver si me está enseñando a ¿quién te enseñó eso? Así baila mi mamá. Y dice, aquí miramos a una madre enseñando más a su hija. Que tanto, hermanos, los ojos lasciviosos de aquel hombre nos despertó, hizo darle más de la mitad de su reino. Esa mujer, hermanos, mal aconsejada de su mamá. No quería dinero, no quería lujos, no quería oro, alhajas. Dice, espérame tantito. Vas a dar la mitad, todo la mitad. Esta ya no quería un iPhone 14, ya no quería, hermano, un carro del año, un Lamborghini, no quería nada de esas cosas, hermanos. Hold on a second, please. Se va. Mami, ¿qué le pido? Me va a dar más de la mitad. ¿Qué le pido, mami? Hija, no seas mensa. Aprovecha. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Nada de discernimiento de Dios, nada de temor de Dios está ahí. Le dice, ahorita mismo quiero en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entristeció corazón de Dios, porque el mensaje llega, la predicación buena llega. Ese mensaje le había llegado a Herodes, pero como era mandilón, pero como Herodes le tenía miedo a todos los que estaban ahí, prefería quedar bien con los hombres, con la gente, en vez de quedar bien con Dios. Dio una orden: vayan a la cárcel y traigan la cabeza de Juan. La Biblia dice, hermanos, 1 Timoteo 2, capítulo 9 al 15, que las cosas se iban empeorando. Las cosas se iban empeorando. El pecado no se detiene, hermanos. El pecado se va empeorando cada vez más y más, hermanos. El pecado, cuando no pone un estado, ahora piensa en la muerte, en el homicidio. Ahora piensa, hermanos, en cometer matanza, hermanos, sin importar sea quien sea. Hermanos, bien, 1 Timoteo 2, verso 9. ¿Está ahí conmigo? Verso 9, hermanos. ¿Está pensando esto, hermanos? Así mismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como por corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda como, hermanos, en silencio, con todo juicio. Porque no permito a la mujer enseñarle a ejercer dominio sobre quién, sobre el hombre. ¿Dónde están las pastoras aquí? Debe haber pastores, debe haber hermanos hombres que prediquen la palabra de Dios, aunque nos corte la cabeza. Hombres prediquen la palabra, sin no estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado,
engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en la transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, en amor y en santificación con modestia. Amén, hermanos. Entonces nos corresponde como padres enseñar a nuestros hijos, hermanos. Amén, hermanos. Instruirlos, hermanos. Aun cuando veamos que están haciendo algo mal, cuando veamos que digan una palabra, mala palabra que no es correcta, ahí mismo hay que enseñarlos. Ahí mismo corrígelos. No vayan a llegar al pastor, enséñame. No, es tu responsabilidad, son tus hijos, no son hijos del pastor. Tú tienes que enseñarlos, son tus hijos, tienes que corregirlos. Tienes que amonestarlos, tienes que guiarlos en sujeción, con modestia. Por eso, hermana, vístase bien para que sus hijas se vistan bien. Se vistan bien, con modestia. No exagerar tampoco, dice, no exagere, hermana. Amén. Rosita, azul, blanco, un montón, un arcoíris, no exagere, hermana. Amén. Si se lo va a pintar negro, pínteselo negro. Si no quiere aprender el color, pero pínteselo, no un color, hermano, que le quede tu color de tu piel, hermana. Le das el color de nosotros, vestirse, hermano, y hermano, un color, hermano, que hermano, es que para tapar las caras y no sé qué, hermano, hay tanta cosa que hay ahorita, hermano. Que caigas, que tantas cosas. Yo no entiendo esto, hermanos, pero bueno, cada quien, hermano, pero nomás no exagere. Amén, hermanos. No exagere. Nos corresponde como padre enseñar a nuestros hijos a vestirse bien. Hijo, fájate bien esos pantalones. La cintura es aquí, hijo, mira la cintura, aquí es en el cinto, aquí está, hijo, no haga cadera, no los traigas acá con los pantalones a media nacha. Póngale un cintazo un día si los traiga a media nacha. Y da gracias a Dios, hijo, que tu papá te corrige, te enseña, te instruye, porque en la casa, en la escuela, nadie te va a enseñar esas verdades. Gracias que tienes papá, mamá que te enseña, que te instruye y te corrige. Que te van a enseñar más bien allá afuera, es que te pongas un arete, que te pongas ahí, que te saques la cejita, que te pintes las uñas, lo que te van a hacer afuera ya, a ser un homosexual. Dale gracias a Dios que te enseña a hacer lo que realmente eres. Si eres hombre, fájate como hombre. Si es mujercita, como princesa, como hija amada de Dios. De con sus licras ahí apretadas, ahí, en las palmas de la vida, ahí, hermano. La falda, hermana. Decentemente. Amén, hermano. Vestidos. Especialmente si venimos a la iglesia, una actividad en la iglesia, una actividad en cualquier lugar, hermano, vamos a ganar algo, estamos representando a Cristo Jesús, hermanos. Los embajadores de Cristo, hermanos. Amén. Estamos en el granero repartiendo folletos, invitando gente a la iglesia. Vi a una dama bajarse de su carro, hermanos, y la vi bien vestida, y le dije, no me diga nada, usted no va a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Más su forma de vestir me dice que usted va a una iglesia y usted tiene Cristo en su corazón, ¿sí o no? Sí, dice, voy a la iglesia, camino del rey. La bendición, se distingue, hermano. Pues anda con sus mallas ahí, hermano, y camina apretada con sus mallas ahí, hermano, y nomás siguieron sus pantalones que la pasó el tigre. Joven, también tus pantalones normales, no skinny jeans, pantalones apretados que te ponen mantequilla para meterse esos pantalones, varón. Y por si patas de popote, hermano, no, pantalones espagueti. Amén, hermanos. Somos padres de familia para instruir y para amar a nuestros hijos, hermanos. Instruirlos y enseñarlos. Por esto, hermanos, nos corresponde como padres enseñar a nuestros hijos. Amén, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque hay un gran problema en nuestros ojos. Hay un problema en nuestros ojos.
Si de por sí, hermano, mira, hermano, estamos hablando, hermanos, así, hermanos. Ya, 2022, hermanos. Un hombre ve una escoba y piensa mal, hermano. Esta dimensión, hermanos, tan pecaminosa, tan perversa, tan llena de maldad, y viene mal vestida, hermano, ¿dónde está llevando el corazón del hombre, hermanos, en su perversión? Hermanos, los musulmanes, hermanos, ni siquiera tienen estas verdades que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos las da, no las tiene. Pero nomás lo único que se destapan son los ojos, hermanos. No quieren hacer que un hombre peque, que les mire mal, piense mal de ella. Hermanas, princesas, hijas de Dios, mujeres de Dios, tenemos a Dios, las verdades de Dios. Vivamos como verdaderamente lo que somos, hijos del Rey. Hijos del Rey. Problema en nuestros hermanos, que cada día tenemos una grande batalla. Tal parece que el diablo estuviera ganando una batalla. Si no, mira cómo está este mundo entero. Este mundo entero y violento. Dice la Biblia que este hombre volvió al pecado con ímpetu. En vez de haberse arrepentido, en vez de haber pedido perdón a Dios cuando se le presentó una gran verdad, empezó el baile, empezó esta muchacha ahí a bailar, y su corazón se levantó más, se encendió más. Su pecado creció con ímpetu mayor, hermanos. Segunda de Pedro 2:22. Y así es, hermano. El pecado crece con ímpetu. No se detiene, se va con todo a lo que da, hermano. Segunda de Pedro 2:22. Está ahí, hermano. 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a dónde, hermanos? A su vómito, hermano. Y la puerca lavada a revolcarse ¿dónde? En el cielo, hermanos. O sea, hermanos, que la batalla, hermanos, hace peor. La Biblia, hermanos, también dice que al pecador, hermanos, a este hombre con ímpetu, todavía más fuerte, todavía más agresividad, regresó a su vómito. Cuando el pecado pega con más ímpetu, con más duro, sabe, hermanos, la conciencia se vuelve más violenta y más agresiva. Se vuelve más violenta y más agresiva. Lo convierte en un miserable cobarde. Un miserable cobarde, hermanos. ¿Quién no piensa que el dolor que le podemos causar a alguien, a la esposa o al esposo o a los hijos? ¿No pensamos el dolor que le podemos causar a Dios, al Espíritu Santo, hermanos? Que la conciencia, hermanos, está tan agresiva. Y este miserable cobarde, hermanos, en vez de arrepentirse, pedir perdón a Dios, va con ímpetu más violento, más violento. Y ahora trae la cabeza de Jehová. Puedes estar perdiendo tu última oportunidad de estar bien con Dios. Este hombre, hermanos, tuvo esa oportunidad de ponerse bien con Dios a través de ese mensaje fuerte. Dios siempre nos va a hablar antes de traer juicio, antes de destruir, antes de traer la espada. Dios siempre advierte. Dios siempre advierte. Este hombre le advirtió Juan el Bautista. Este hombre perdió su última oportunidad
salutación de la comunión de las Santas, segunda de Corintios. Y ya no estén saliendo ni entrando, hermano, permanezcan en su lugar, hermanos, porque vamos a terminar. Segunda de Corintios 7. Ya paciente, hermanos, estoy haciendo. Segunda de Corintios 7, verso 9, hermanos. Verso 9 y 10. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. ¿Ya está? Segunda de Corintios, esta es primera. Segunda de Corintios 7, verso 9. Aquí está. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Den gracias a Dios, hermano, que se nos habla una verdad que nos va a ayudar. No lo entristezco, hermanos, para gozarme y ustedes sentir más, sino para que su tristeza, hermanos, que llegue, que lo haga sentir triste y no vuelva a hacer lo que hizo. No vuelva a hacer lo que hizo. Que esa tristeza le lleve a un buen arrepentimiento y no desee la cabeza del predicador. Luego dice el verso 10: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para gloria a Dios. Amén, hermano. Tienes esperanza, hermano, de que no hay que arrepentirse por la